En el videotutorial anterior conocimos las referencias relativas, pero la hoja de cálculos contiene tres posibilidades de tipos de referencias: referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Vimos que las referencias relativas nos permiten realizar una operación o una función en cualquier celda y luego dicha operación o función la copiamos hacia cualquier parte de la planilla y su fórmula va a cambiar tantas celdas y columnas como nosotros nos hayamos movido dentro de la planilla. Repasemos este concepto un poquitito más. Vamos a trasladarnos a la hoja gastos. Allí tenemos una planilla donde tenemos diferentes elementos, su precio base, su precio de instalación y su precio de mantenimiento mensual. Ahora bien, quiero calcular el precio final. ¿Qué operación deberíamos hacer? Igual el precio base más la instalación más el mantenimiento mensual. Yo voy a utilizar referencias a celdas, es decir, D4 más E4 más F4. Enter. Al tratarse de referencias relativas, no es necesario que yo vuelva a realizar la operación una y otra vez hasta finalizar mi planilla, sino que simplemente las copio hacia abajo y si observo mi barra de fórmulas, voy a ver que si en la primera fila es D4 más E4 más F4, en la segunda es D5 más E5 más F5. ¿Por qué? Porque la copié una fila hacia abajo. Y la siguiente, la fila es 6 porque son dos filas hacia abajo. Y así sucesivamente. Si yo, en lugar de copiarlas hacia abajo, las copio hacia la derecha, lo que se me mueve es mi columna. ¿Sí? Bien. Ahora, esto son referencias relativas. Veamos un ejemplo de referencias absolutas. Aquí yo quiero calcular el precio final en dólares y la cotización del dólar la tengo en la celda D11. Pero la cotización del dólar está solamente en la celda D11 y nada más que en la celda D11. Así que pues, si nosotros tenemos que realizar el precio final dividido la cotización del dólar, ¿verdad? Pero si nosotros utilizamos solamente referencias relativas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a tener un resultado incorrecto. Por ejemplo, igual G4 dividido D11. En la primera nos da perfecto, pero cuando lo copiamos hacia abajo, el resultado ya es incorrecto. ¿Por qué? Porque al utilizar referencias relativas, nuestra fórmula se movió. En la primera era G4 dividido D11. Pero en la segunda tenemos G5, está bien, perfectamente nosotros queremos primero utilizar G4, luego G5, luego G6, luego G7, luego G8 hasta G9, pero dividido D12. ¿Qué pasa en D12? En D12 yo no tengo nada. La cotización del dólar está solamente en D11 y nada más que en D11, ¿sí? Solamente allí y nada más que allí. Entonces, si yo utilizo solamente referencias relativas, al copiar mi fórmula hacia abajo, la cotización del dólar se va a ir moviendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Utilizar referencias absolutas. Tengo que hacer que mi celda D11 permanezca siendo la celda a la cual yo hago referencia, ¿sí? Cuando traslado mi fórmula hacia abajo o hacia cualquier lugar que yo quiera copiarla. Bueno, para ello voy a comenzar a escribir mi operación como siempre, ¿verdad? Igual. Dijimos que las celdas de las columnas G queremos que se queden siendo relativas porque yo necesito que primero haga la operación con G4, luego con G5, con G6 hasta G11. Entonces G4 lo dejo tal cual, relativa, ¿verdad? Dividido
Y ahora sí, vamos a la cotización del dólar de 11 y de 11 es la celda que yo debo transformar en absoluta. ¿Cómo hago para transformar de 11 en absoluta? Bueno, vamos a presionar la combinación de teclas del teclado de el Shift, ¿verdad? Que es la tecla del teclado de la parte inferior izquierda que tiene una flechita hacia arriba, y la tecla F4. Una sola vez. Lo vamos a presionar una sola vez y ahí obtuvimos un símbolo de pesos delante de la columna y un símbolo de pesos delante de la fila. ¿Eso qué significa? Eso significa que al copiar nuestra fórmula hacia cualquier parte de la planilla, la columna va a quedar fija y la fila también. Por lo tanto, siempre estaremos dividiendo entre la celda de 11. Vamos a probarlo. Nosotros tenemos aquí, vamos a arrastrar y tenemos, veamos la barra de fórmulas, G4 dividido de 11, G5 dividido de 11, G6 dividido de 11, hasta G9 dividido de 11. ¿Cierto? Bien. Ahora, dijimos que había tres tipos de referencias. Referencias relativas, ¿verdad? Referencias absolutas, que es la que acabamos de ver, pero también tenemos referencias mixtas. Como vimos en la imagen del principio, referencias mixtas son aquellas que tienen un símbolo de peso o solamente delante de la columna o solamente delante de la fila. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, como ya vamos suponiendo, implica que si tiene solamente un signo de pesos delante de la columna, yo la copio hacia cualquier lugar de la planilla y lo único que se va a mover es mi fila. La columna va a quedar en el mismo lugar. Y si tiene un signo de pesos delante de la fila, lo único que se va a mover son las columnas. Las filas van a quedar igual. Veamos un ejemplo de ello, aunque en este curso no vamos a profundizar mucho en las referencias mixtas. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos que calcular el precio final a 30 días y el precio final a 60 días. Los porcentajes de aumento lo tenemos en la celda de 12 y en la celda de 13. Si nosotros queremos calcular el precio final a 30 días, ¿verdad? Tenemos que hacer el precio final y a eso sumarle el porcentaje de aumento, que es el 5%, y lo tenemos en la celda de 12. Sin embargo, si nosotros utilizamos referencias relativas, que las necesitamos, ¿verdad? Porque nuevamente las celdas de la columna G queremos que vayan cambiando a medida que nosotros realizamos nuestra operación. Queremos que primero sea G4, luego G5, luego G6, luego G7, ¿verdad? Hasta G9. Bien, si nosotros utilizamos referencias relativas y la referencia absoluta, que podemos hacerlo, ¿verdad? La referencia absoluta del 5% de la celda de 12, ¿por qué sería absoluta? Porque el 5% está aquí y nada más que aquí. El resultado para la columna de precio final 30 días nos viene bárbaro. Pero luego tendríamos que hacer una nueva operación, todo otra vez, para calcular el porcentaje a 60 días. Y tenemos que volver a calcular el precio final, y esta vez por E12, nuevamente absoluta porque está aquí nada más que aquí, para calcular esta columna. Hay una forma de realizar la cuenta, ¿sí? En la primera celda, en este caso H4, y luego copiarla hacia todas, ¿sí? Nuestras celdas de la columna H e I para obtener los resultados haciendo la cuenta una sola vez. Para eso deberemos utilizar referencias mixtas. Veamos. Igual. Si nosotros primero tenemos que plantear la celda G4. ¿Qué dijimos que quería que pasara con G4 a medida que lo arrastramos hacia abajo? Queremos que sea luego G5, luego G6, luego G7, luego G8, luego G9. O sea que las filas se tienen que mover.
Pero cuando yo lo copie hacia la derecha, no quiero que G4 deje de ser la columna G. No quiero que se transforme en H4. Cuando lo copie hacia la derecha, quiero que siga siendo la columna G. Por lo tanto, lo que debería estar fijo es la columna, en este caso. Solamente la columna, porque repito, las filas sí queremos que vayan cambiando. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para fijarla? Dijimos que si nosotros apretamos el Shift y el F4, una vez se vuelve absoluta completamente. 2 veces me fija solamente la fila. 3 veces me fija solamente la columna. Bien, ahí tenemos fija la columna G, o sea que G no importa hacia dónde lo copiemos, no se va a mover. Pero la fila 4 sí se va a ir moviendo, va a ser luego 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora llegó la hora de aplicar el porcentaje de aumento. Entonces, más. Y allí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente, ¿verdad? G4, que como dijimos, tenía que estar fija la columna para poder trasladarse entre las columnas H y I, pero que no se mueva la columna G. Sin embargo, la fila tiene que estar, ¿verdad?, relativa para que vaya cambiando a medida que nos trasladamos. Por lo tanto, fijamos solamente la columna por... Y ahora el porcentaje de aumento, dijimos que está en la celda D12. Ahora, bien, pensemos. Cuando yo traslade hacia abajo esta fórmula, D12 no quiero que cambie de fila, no quiero que pase a ser de 13, de 14, de 15, 16, de 17. ¿Por qué? Porque allí no hay nada. El porcentaje de aumento está solamente en la fila 12. Por lo tanto, la fila debería ser fija. Sin embargo, cuando lo copie hacia la derecha, sí voy a querer que la columna se mueva. ¿Por qué? Porque para el precio final en 60 días, el porcentaje de aumento es diferente. Por lo tanto, sí quiero que se mueva la columna hacia la derecha. Así que, ¿qué debemos hacer en este caso? En este caso, debemos fijar solamente la fila, pero no la columna, para que la fila no se mueva cuando lo trasladamos entre filas, pero la columna sí se mueva cuando lo trasladamos entre columnas. Enter. Copiamos hacia abajo y luego hacia el costado. Como vemos, G4 pasó a ser G5, G6, G7, G8, G9, pero cuando lo copiamos entre columnas, también sigue siendo la columna G. Sin embargo, D12 permanece siendo D12, la fila no se mueve, pero cuando lo copiamos entre columnas pasa a ser E12. Bien, hasta aquí las referencias mixtas. Ahora nos queda dar un pasito más en lo que refiere a referencias. Tenemos las referencias a celdas de otras hojas. Para ello, miremos el siguiente cuadro de ejemplos. Como vemos, el primer ejemplo se refiere a la celda D2 de la hoja llamada hoja 1 y es una referencia relativa. El segundo ejemplo se refiere a la celda J5 de la hoja llamada gastos y es una referencia relativa. El tercer ejemplo, igual que en el caso anterior, pero ahora indicando que la referencia es absoluta. Y el último ejemplo se refiere a la celda M8 de la hoja llamada ingreso bruto. Entonces, para tener en cuenta, podemos definir referencias relativas, referencias absolutas o referencias mixtas a celdas de distintas hojas del libro. Si el nombre de la hoja está compuesto por una sola palabra, es decir, no tiene espacios, la sintaxis de la referencia incluye primero el nombre de la hoja, luego un punto y por último la referencia de la celda. Si el nombre de la hoja está compuesto por más de una palabra, o sea, tiene espacios, debe colocarse entre comillas simples. Siempre podemos escribir toda la referencia completa, es decir, digitarla con el teclado, pero resultará mucho más sencillo operar de la misma forma que lo venimos haciendo.
es decir, seleccionando una celda. De este modo, será Calc el que complete automáticamente la referencia, incluyendo el nombre de la hoja que corresponda. Veamos un ejemplo de ello. De la hoja Gastos nos trasladamos a la hoja Gastos 2. Allí vamos a hacer referencia, ¿verdad?, a la columna Precio Final, que en la hoja Gastos está en la columna G, ¿sí? G4, G5, G6 hasta G9. En Gastos 2, Precio Final lo tenemos en la columna C. En lugar de copiar todos los números nuevamente a mano, vamos a hacer referencia a las celdas. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es escribir el símbolo de igual. Nos trasladamos a la hoja Gastos y allí presionamos sobre G4. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, vemos que ya en la barra de fórmulas nos apareció la referencia relativa. Automáticamente Calc lo hizo por nosotros. Muy bien. Apretamos Enter directamente sin cambiarnos de hoja, ¿verdad? En la misma hoja apretamos Enter y allí obtenemos, ¿sí?, nuestro resultado final. Simplemente copiamos hacia abajo y vamos viendo cómo van cambiando nuestras referencias relativas a las celdas de la hoja Gasto. Bien. Hasta aquí lo que tiene que ver con referencias relativas y absolutas. Ya saben que estamos a las órdenes, ya sea en el foro como por mensajes. Esperemos que les sea de utilidad. Saludos.